Eskerrik asko, Iñaki. Gràcies. Sorregatik. Gràcies per venir. L'Iñaki gràcies. Gabilondo porta alguns anys a l'ofici, ja ho sabeu, a l'ofici del periodisme, i avui està una mica enretirat. No retirado del todo, una mica enretirat. Sí, buena tarde, en verdad. Yo sí estoy de retirada, pero hasta que me muera estaré intentando mantener un poco las constantes vitales elementales. Pero no oculto que en un nivel de fatiga alto, de escepticismo alto, que estoy intentando, y creo que lo estoy consiguiendo, que no degenere en cinismo avinagrado. Yo creo que la gente, cuando llega a nuestra edad, que es normal que llegue a un punto de escepticismo inevitable, solo puede hacer dos cosas, ¿no? O engolfarse en ese escepticismo, ir paseando por ahí majestáticamente su desdén, o negarse a que eso se convierta en un veneno cínico y torear con él, pero recordar los elementos fundamentales de su vida y de su oficio también, ¿no? O sea, vamos a aceptar esa cierta ingenuidad de creer en el periodismo. Sí, bueno, en la ingenuidad de creer en la vida. O sea, es que cuando estamos hablando del periodismo en crisis, el periodismo no está en crisis en un mundo estabilizado. El periodismo está en crisis en un mundo en crisis. No le pasa nada que no le pase al resto del mundo. Está viajando de un mundo que se cae a un mundo que está creciendo, coincidiendo ambas cosas a la vez en un momento muy agitado, y vive con las perturbaciones que todos estamos percibiendo en todos los demás aspectos de la vida y de la sociedad, y con grandes desconciertos, y como ha dicho muy bien el señor Rodés, cuando la crisis de la prensa es la crisis de las empresas periodísticas, no del periodismo. Siempre se ha dicho, este es el mejor momento de la historia para ejercer el periodismo y el peor para vivir de él. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de la crisis del periodismo nos estamos refiriendo a el desplome de las estructuras periodísticas que sostuvieron la actividad siempre. Esas son las que se han venido abajo como consecuencia, se ha dicho, de las nuevas tecnologías y la globalización. No puede resistir la construcción lenta del producto periodístico un clic que en una décima de segundo pues te transporta donde tenga que transportar, planteando una montaña monumental de desafíos, ¿no? Y en esa montaña monumental de desafíos hemos de saber que vamos a vivir ya siempre. Porque una de las cosas que yo más percibo es que la gente cree que estamos pasando como un mal rato, esperando a ver cuándo pasa el mal rato, ¿no? Esta inestabilidad, se institucionalizará la inestabilidad en general. Vamos a vivir en una sociedad inestabilizada. Los millones de señales que nos están llegando ahora, de todas partes, por todos los caminos, las verdaderas, las falsas, las fake news industriales ya construidas sobre una industria, o sea, todo eso va a cohabitar con nosotros ya para siempre. En ese universo en el que se mezclará lo bueno, lo peor, lo malo, lo maravilloso, lo horrible, a través de ese artilugio en el que puedes, desde leer a Santa Teresa de Jesús hasta hacerte una ametralladora en el cuarto de baño de tu casa, en ese mundo estamos viviendo ya. Y esa sacudida está poniendo todo para arriba. En nuestro oficio es uso decirte. Se han desplomado millones en el mundo, de puestos de trabajo, de medios de comunicación, etc. Pero, y esta no es una observación de quien quiere ser optimista, es una observación de quien tiene los ojos abiertos. Yo, sabes, he estado en los últimos años viajando mucho por el mundo, 3 años estoy viajando por el mundo entero, y me he dado cuenta que, como los árboles que se caen hacen mucho ruido, solo vemos los árboles que se caen, y no estamos viendo la hierba que crece. Es que está creciendo mucha hierba, y también en este oficio. Se están desplomando muchísimas cosas, pero tú no sabes la cantidad de iniciativas de todo tipo que se están suscitando aquí y allá en todas partes, buscando lo que no se estructurará como lo anterior, que se construirá de otra manera, en bolsas de confianza. En ese universo que decimos de millones de señales que nos aturullan, el periodismo se va a demandar en defensa propia. El ciudadano, entre esa multitud de señales que le llegan, va a requerir territorios de respetabilidad y de solvencia en defensa propia para protegerse de esa situación. Y en ese combate estamos, desde el diario Ara hasta todos. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se construye esta Bueno, confianza? yo siempre he dicho, la credibilidad es decencia más tiempo. Y esa es una fórmula infalible. Hace falta saber que te den el tiempo y que te soporten los golpes equivocados, porque no hay decencias perpetuas, hay malos pasos, hay equivocaciones, hay errores. Decencia más tiempo. Pero la gente se identifica con territorios a los que le entrega su confianza en este universo que percibe que no es digno de confianza. ¿Cómo sabes tú que esta señal que te llega no te llega envenenada? O sí sabes que te llega envenenada. ¿Cómo sabes que esto es
trigo sucio. Esto es claramente el combate de los medios de comunicación es el combate por la independencia y por la solvencia que se convierta, aunque sea en una burbuja de confianza que cree su universo. Ya no construiremos territorios tan abiertos y tan integrales como antes, holísticos, no. Serán bolsas de confianza. El diario Ara, sus seguidores, sus lectores, sus oyentes, construirán un universo de confianza. Y en ese universo de confianza hay que instalarse, haciendo el mejor periodismo posible. Mira, estaba yo un día en Washington con el director del Washington Post, que es Martin Barron, en su despacho, y me decía a mí, si me llegan a decir a mí que cuando empezamos esta época, cuando él era un director, que yo venía a optimizar resultados, o sea, a recortar, y a conectar con las nuevas tecnologías, es decir, aprender la juguetería y la cacharrería. Si me llegan a decir a mí que iba a coger muchísimos más periodistas de los que tenía, porque se dio cuenta de que la optimización del resultado quería decir la optimización del resultado del producto que se ofrece a los lectores. Eso es lo que hay que optimizar. Porque cuando tienes necesidad de una bolsa que te acompañe, que se suscriba, que te acompañe económicamente, tienes que ofrecerle una calidad cada vez mayor. Y entonces, a pesar de la voluntad de optimizar recortando o de aprender la juguetería, se descubrió que donde estaba el negocio era en la optimización del producto. A base de la mayor calidad, la mejor gente, los profesionales más cualificados, el producto mejor. Ese es el buen negocio. Y ahora están funcionando muy bien y tienen, bueno, Washington Post, por decir algo, tiene millones de premios a los elementos tecnológicos que se están manejando, a los bots, la cantidad de elementos que se están manejando. Pero el juego no está ahí. El juego está donde siempre estuvo, en la calidad profesional, en la decencia profesional y en el juego limpio. El juego limpio, mira, yo te voy a decir mi fórmula del juego limpio, que yo no digo que sea el campeón del juego limpio. Soy el campeón del haber intentado el juego limpio. Bueno, mi negocio con los oyentes consiste en lo siguiente. Mira, yo voy a intentar que cuando diga una cosa que es, sepáis que digo una cosa que es. Que no se confunde con una cosa que creo o con una cosa que me gustaría. Con esa pequeña fórmula se va bastante bien. Esa que la gente sepa que esto que le dices que es porque es. Que esto que le dices, que no le dices que es lo que crees y no le dices que es lo que te gustaría. Jugar limpio. Però se van construint així unidades de confiança. Com podem convèncer els possibles subscriptors, els possibles lectors, que val la pena pagar per la informació? Bueno, si le parece que vale la pena por vivir en una sociedad libre, ya lo tiene claro. Pero claro, es que está muy conectado. Si tú no crees que tienes que vivir en una sociedad libre o no te importa no vivir en una sociedad libre, ahora hay, como decía Applebaum, la nostalgia del autoritarismo. Hay una especie de miedo general hacia lo que nos rodea y hay una nostalgia del autoritarismo, ¿no? Claro, si tú tienes eso ya, olvídame. Pero si tú sigues creyendo en los seres libres, en los pueblos libres, en la ilusión de construir cosas, crees en la democracia, tienes que creer en el periodismo. El periodismo se inventó para eso. Mira, eres una vez que se declaran los derechos humanos. Y cuando se declaran los derechos humanos, lo que ocurre es que le dicen esto, mire usted, hasta ahora usted era uno de la masa. No, ahora usted concretamente tiene unos derechos. Es un descubrimiento formidable, porque a lo largo de la historia de la humanidad esa individualización del derecho no se había producido. A partir de ahora, nada de lo que le afecte se va a hacer sin contar con usted. Nada. Bueno, a partir de ahí viene ya casi solo el periodismo. Para que usted pueda participar en las decisiones que le van a afectar, tiene usted que saber qué está ocurriendo a su alrededor. O sea, tiene un papel fundamental en el entendimiento de una vida en libertad y en democracia. Por eso, la crisis de la democracia es dramática para el periodismo. El periodismo y la democracia son el huevo y la gallina. Sin periodismo no hay democracia, sin democracia no hay periodismo. Entonces, la democracia que está fatigada, que necesita revitalizar, que es una herramienta que tiene algo de roña, que hay que limpiarla, que está en crisis, en un mundo que está fatigado, que no tiene sueños. No sé si te has fijado, yo desde que era un niño pequeño, toda mi vida había una especie de ilusión en el horizonte. Había como una ilusión en el horizonte. Ahora, las únicas ilusiones en el horizonte lo tienen los reaccionarios. Sueñan con un horizonte hacia atrás.
sueñan, no sé cómo pueden ver el horizonte de atrás, pero eso, o sea, un horizonte regresivo. Un regreso es la única utopía circulante, no hay otra. Entonces, hay que reanimar la necesidad de creer en la democracia. En cuanto haces eso, automáticamente crees en el periodismo, porque te viene pegado. Y lo que sí que, como digo, es que construir bolsas de confianza. Esta es la sociedad, decía, no me acuerdo quién el otro día, que es una sociedad al mismo tiempo la más escéptica que nunca ha habido y la más crédula que nunca ha habido. Pero a la vez, o sea, es una sociedad que va de largo, a mí me la vas a dar, y un segundo después se traga la mayor chuminada que se le puede ocurrir a alguien, al tiempo. Todos los departamentos de comunicación de todas las empresas que tratan de colocar sus mensajes, sus productos, están desesperados, porque topan con un muro infantilizado de gente que no cree en nada y se cree cualquier idiotez. Entonces, como digo, no hay más remedio que ir construyendo pequeños cuerpos de confianza que vayan creciendo y que sean muchos, porque hay muchos cuerpos. Y lo mismo puede estar creyendo en el New York Times que en un chico de Santander que tiene un blog o en 4 amigos de no sé dónde que están en otro sitio. Un producto de comunicación al servicio de una sociedad que la sociedad reconozca como respetable y como solvente. Ese es nuestro futuro. Sin eso no hay futuro en absoluto. Y por eso y para eso merece la pena invertir, que no gastar, cosa que es bastante importante que los empresarios, que ya lo saben, lo manejen con más calidad. Decía el Martin Barron en Washington Post, decía, es que es verdad. Aquí no paraban de decirme que había que optimizar resultados. Y venga a hacer cuentas, venga a hacer cuentas. Y a base de contar lectores, y a base de contar oyentes, y a base de contar anunciantes, se nos había olvidado qué teníamos que contar. Y no parábamos de contar. Oyentes, anunciantes. ¿Y qué vamos a contar? Y entonces empezó a darse cuenta de que era incompatible esa voluntad de optimizar con crecer razonablemente, porque solo se podía crecer colocando la optimización ahí. Lo que tenemos que optimizar es el producto. Si conseguimos un producto óptimo y cada vez más óptimo, ya verás, empiezan a pasar cosas automáticamente. Y esta es un poco la cosa que está viendo New York Times, están viendo bastantes medios, en un momento de mucho desconcierto, y que sirve, como digo, para todos. Dentro de unos años, yo no sé qué estructura periodística sostendrá nuestra actividad, no lo sé. No sé si seguirá vivo El País, habrá muerto, si seguirá vivo el New York Times, si seguirá vivo el... No lo sé, no tengo ni idea. No sé cómo se construirá la estructura que sostenga el negocio, pero estará sostenido en la independencia, en la solvencia y en la calidad de un contenido por el que merezca la pena acercarse y pagar. Por lo tanto, en los clásicos. Tenemos que volver a los clásicos. Claro, pero si esto es lo de mi madre. Yo cuando tardé mucho en descubrir que mi pobre madre, mujer tan sencilla, resulta que decía las cosas que son las que a última hora de la vida descubres que son las que valen. Mira, Aristóteles, que era un chico muy listo, resulta que casi al final de su vida descubre que era importante jugar limpio y ser decente. Y decíamos, como mi madre decía, en euskera, decía, chincho, chincho, chucun, chucun. Decir, jugar con limpieza el juego del trabajo. Jugar con limpieza el juego del trabajo. Es un buen negocio. Y están prosperando más organizaciones de las que parece. Pero solo miramos, como digo, los grandes monumentos, que eran los que hemos conocido, que son los que están temblando, como es natural, y muchos de los cuales además están cometiendo un error muy grande, que es tratar de salir del pánico financiero, porque lo que hay que decir, primer titular, los medios de comunicación viven en pánico financiero, con carácter general, en pánico financiero. Y como consecuencia del pánico financiero, algunos están cometiendo el error de tirarse por el atajo, de ir cerca a la frivolidad, a la banalización, a la superficialización, al caramelito, al halagar rápidamente al lector, al oyente, al espectador, buscando, como decimos, una manera de esconder el pánico financiero y tratando de encontrar estas cosas ahí, ¿no? Pero esa es una manera equivocada de ver las cosas. Como una manera equivocada de ver las cosas también es el llamado periodismo de calidad. Hace unos años, cuando empezaron los medios de comunicación digitales, los medios de comunicación históricos, los que son las radios, los periódicos de la vida, nos autodeclaramos periodismo de calidad. O sea, nosotros tomamos la decisión de que nosotros éramos el periodismo de calidad. Y todos los demás eran unos advenedizos polizontes, se habían colado por ahí, y que eran unos pardillos que miraban una cierta misericordia, que hacían algo bien, pero bueno, unos pardillos. Bueno, pues no es así. El periodismo de calidad no está
por antigüedad otorgado. El periodismo de calidad tiene que revisar sus independencias con la política, donde se han jugado equivocaciones de aproximación monumentales. Tiene que revisar su distancia con los poderes económicos, donde se han cometido errores monumentales, sin que eso quiera decir que no tenga que haber afinidades, que siempre las habrá, ideológicas, claro que sí, y políticas, claro que las tiene que haber, pero marcando una distancia, lo que decía Schopenhauer del puercoespín, ¿no? Decía, los dos puercoespines en la noche helada se acercan para darse calor. Si se acercan mucho se hacen daño. Si no se acercan lo suficiente, no se dan calor. Acertar con la distancia es la clave. Yo creo que en todo, en el matrimonio. Si se pueden tener 2 baños, mejor que uno, es un consejo de veterano. Mantener una distancia razonable, respetada y respetando, mantener una cierta distancia para poder jugar el juego con independencia, construir la mayor independencia posible dentro de las afinidades que legítimamente uno tiene, porque todo medio de comunicación es un proyecto intelectual, es también un negocio, un proyecto industrial, pero es un proyecto intelectual, tiene una visión de la vida que quiere comunicar. Por tanto, eso le va a colocar en una posición de afinidad o no afinidad con unos o con otros, eso es evidente, ¿no? Pero en todo caso, como digo, la lucha por mantener la ilusión o el equivalente al escepticismo no avinagrado, a mí me la da la conciencia de que hay un fantasma que nos acecha muy serio, que es el fantasma de ese fascismo o semifascismo, o llámale como quieras, que está creciendo de una manera muy, muy, muy inquietante, que avanza y que avanza, que nos acerca y que a mí me parece muy inquietante, ¿no? Creo que lo que ayuda a muscular un poco el desfallecido músculo y lo que ayuda a recordar que merece la pena la pelea es porque merece la pena la pelea, porque está cogiendo demasiado peso, demasiado confianza, un pensamiento insolente que hemos conocido muy bien y que no podemos permitir que vuelva. Así que yo creo que el periodismo, aliado de la democracia, padre de la democracia e hijo de la democracia al mismo tiempo, yo creo que tiene que seguir existiendo. Y aunque hace unos años se decía, ¿para qué va a servir ya? Si ahora con todas las cosas que hay, pero ¿para qué va a servir? ¿Para qué va a servir? ¿No? Claro. Pero tú tienes necesidad de poder interpretar la vida. Cuando estábamos en CNN Plus, y yo me enfadaba mucho con el eslogan aquel que decía, lo estás viendo, está pasando. Y se vendía aquello como el último grito en materia de autenticidad periodística. Se veía en la pantalla, nadie ofrecía nada más que el sonido ambiente, lo estás viendo, está pasando. Sí, lo estás viendo, está pasando, pero no estás entendiendo absolutamente nada, ¿eh? Porque tú estás viendo que cae agua y no sabes si es el agua que por fin riega una tierra reseca o el 12º día de inundación que está cobrándose 87.000 vidas. El periodismo es imprescindible para poder interpretar la realidad. No basta solamente con colocarla así a distancia, no basta con colocar a distancia, hay que fajarse en esa disputa. Bueno, como ves, a mí, a estas alturas de la vida, cansado, un poquito escéptico, bastante escéptico, me sostiene la seguridad de que hay que pelear, la convicción de que hay que pelear. Porque tal vez me inquieta a lo mejor más que de lo debido, pero a mí me inquieta mucho las aproximaciones que veo y que están colándose de forma demasiado clara en sitios donde no creía que iban a poderse colar, ¿no? Me da miedo eso. En sitios que no se podían colar, en los medios que estamos o en Holanda. Reconociendo... de acuerdo, los partidos decir, políticos directamente. Donde quiera, o sea, lugares, sitios, países, que es una cosa sinuosa que se cuela por ahí y que no se puede permitir que circule sin que nos demos cuenta de que nos va a hacer daño. Durante mucho tiempo has gestionado la realidad política del día i t'has estat preguntant què és Espanya, però després hiciste un programa, vas fer un programa sencer preguntant-te què era Espanya. Vas arribar a alguna conclusió de què és Espanya? No. Son demasiadas cosas y ninguna. Sí, no sé. No, yo la conclusión fundamental a la que he llegado se deriva no tanto del intento de averiguar qué es España, que es imposible de saber,
como de los viajes que estuve haciendo yo, que te conté, que estuve haciendo para el Movistar, una serie que me llevó a la Universidad de Columbia, yo que sé, a Yale, a Harvard, a Singapur, a Japón, a todos los lados, preguntando a científicos cómo va a ser el mundo cuando ya no esté. Se titulaba así la serie. ¿Cómo va a ser el mundo cuando ya no esté? Yo iba buscando respuesta a la pregunta de cómo va a ser el mundo cuando ya no esté. Y entonces, claro, le entrevistaba a un señor experto en física cuántica, me contaba cosas, me dejaban turlato y preguntaba, ¿y entonces qué va a pasar? Y como si se hubieran puesto todos de acuerdo, se volvían hacia mí y me decían, ¿y a mí qué me dices? O sea, nosotros te podemos contar lo que la sociedad se va a encontrar encima de la mesa. Lo que la sociedad haga con esa cosa que la ciencia le ponga encima de la mesa, depende de los debates éticos, políticos, jurídicos, que elabore al respecto. Así que no me vuelvas a preguntar eso. Y me lo dijo desde en el MIT, me lo dijo uno de los inventores, de los descubridores de Internet, en Virginia, mismo, Minton Cerf, matemático, que me dijo, oiga, por favor, musculen ustedes el sentido humanista de la vida, denle contenido al sentido humanista de la vida, coloquen el hombre en el centro de la vida. La ciencia, de la cual era un proto-adalid, está avanzando a gran velocidad, pero necesita jugar no contrapesos, tiene que ser integrada de otra manera en las cosas, ¿no? Y entonces me di cuenta de que la pregunta que yo llevaba era una pregunta equivocada. Y vale para eso igual que para el periodismo, igual que para la política. La pregunta no es qué va a pasar, la pregunta es qué vamos a hacer. La pregunta es qué vamos a hacer. Porque lo que va a pasar depende mucho de lo que vayamos a hacer. La política tiene una mala costumbre y es que coge la realidad, la catapulta 40 años después y te dice que vas a tener medio hijo, que vas a tener 6 hijos, tal, va a haber 90.000 millones de viejos, 7, porque cogen el presente y lo tiran para arriba como si no fuéramos a hacer nada durante ese tiempo y como si eso que vamos a hacer no fuera capaz de transformar la realidad. La política es capaz de transformar por completo la realidad. Entonces, me parece que dan un mal ejemplo estos discursos que vaticinan pues, tragedias monumentales colocando el presente y echándolo 30 años para atrás. Pero es que en esos 30 años podemos hacer tal cantidad de cosas que podemos darle un volantazo por completo a eso. Y fue sobre todo en Singapur, un señor que se llamaba, bueno, es igual, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba, que era de la India, hindú, era un experto en conectividad. Y me estaba contando lo que los mapas de la Tierra iban seguramente a cambiar como consecuencia de la conectividad, que estaba creando geografías diferentes y tal. Y en una de estas se me escapa otra vez. Y entonces, ¿qué va a pasar? Otra vez, todos se volvían como ofendidos, como si se hubieran puesto de acuerdo en no aceptar que la sociedad les eche la responsabilidad del futuro, ¿no? Y me dijo, mire usted, ¿de dónde viene usted? Yo vengo de Madrid. Pues mire usted, en Sevilla ha habido un caso médico muy importante en el cual, y yo recordaba el caso, lo voy a contar muy mal, pero era más o menos como que una mujer daba luz y con la placenta de ese parto un hermano mayor que estaba enfermo se curaba. ¿Te suena? Hace unos cuantos años. Bueno, y me dijo, bueno, pues al mismo tiempo, me seguía hablando el de Singapur, en no sé qué sitio, en Arkansas, estaba ocurriendo también lo mismo. También esa proeza técnica estaba produciéndose casi al mismo tiempo. Bueno, usted pregunta, ¿y entonces qué va a pasar? Yo solo le quiero decir que en el caso del Hospital Virgen de Rocío, el beneficiario de ese caso fue, me dijo él, la familia de un camionero de Cádiz, me dijo él, un tío así grande. Y el mismo caso, era un multimillonario de Arkansas. En este caso puede ser una visión política, en otro caso una visión moral, jurídica, ética. No crean ustedes como les vemos, en cierto sentido, paralizados como el conejo ante los faros del coche en la carretera, esperando el futuro, como si el futuro fuera a llegar el 27 de marzo del año 2047 a las 5:15 de la tarde, diciendo cosas como el tsunami. El tsunami quiere decir que estás aquí y de repente viene la ola. No, es que eso no es así. Eso se está produciendo, el futuro ya está aquí entre nosotros. Como se coló el código de barras, que ya está entre nosotros, como se colocó Internet, como desapareció el dinero, así va a pasar absolutamente todo. El debate ya es ahora. Y ese tipo de debate me lleva a esa conclusión, que es, como digo, el final de mi pensamiento, para el periodismo también. No preguntes qué va a pasar, pregunta qué vas a hacer. Porque el futuro lo decide lo que hacemos, lo que no hacemos y lo que permitimos que se haga. Con lo que hacemos, con lo que no hacemos y con lo que permitimos que se haga, se construye mucho más futuro del que creemos nosotros que nos construyen las realidades estas súper
extraordinarias que comentamos. Iñaki, doncs a nosaltres ens agafarà lluitant. Nos cogerá luchando. Como mínimo, nos podemos comprometer con eso. Si conocieras la redacción, te aseguro que... A mí, como no sé deprisa, seguro. me pilla por los pelos ya. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos i gràcies pel mestratge. Bona tarda.